Muy bien, hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos, bienvenidas a la clase número 3. Seguimos avanzando del curso La Biblia en el principio. Como vimos en clases anteriores, las dos primeras clases nos enfocamos en la creación perfecta de Dios. Vimos que creó usando su palabra todo lo que nosotros vemos, podemos tocar. Sin embargo, al hombre y a la mujer los creó con sus propias manos, les dio aliento de vida y les dio el maravilloso encargo de pues cuidar su creación, procrear y estar en la comunión íntima con Dios. Hoy es una historia triste. Vamos a ver cómo las mentiras de Satanás, los engaños, la traición, usando la misma palabra de Dios a su manera, torciendo las escrituras, hizo que Eva cayera en las mentiras, creyera las mentiras de Satanás, cayeron en pecado, un día triste para toda la humanidad. Sin embargo, también vamos a subrayar, vamos a resaltar la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios y la compasión de Dios por esta creación caída, ahí mismo después que el hombre y la mujer desobedecieron a su creador. Dios, en vez de expulsarlos, de eliminarlos, destruirlos, les prometió un Salvador. Y ese Salvador es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Años, siglos después, se cumplió perfectamente y nosotros somos los beneficiarios de esa promesa maravillosa. Empezamos la lección 3 con esta oración, postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él, a través de su palabra, a través de su espíritu, que guíe nuestro estudio esta noche. Mi Padre y Creador, qué triste es pensar cómo entró el pecado al mundo, pero en tu amor tú prometiste un Salvador del pecado. Soy un pecador, Padre, y creo que tu Hijo Jesús ha obedecido perfectamente tu santa voluntad en mi lugar y ha pagado el castigo por mi pecado. Perdóname y ayúdame por gratitud a ti a vivir de una manera que te complace, mientras el Espíritu Santo me lleva a seguir a Jesús en mi camino al cielo. Amén. Lección 3. Adán y Eva caen en pecado. Génesis 3, 1 al 24, que vamos a enfocarnos en el estudio de esta noche. Los objetivos de la lección: usar el método de las 4C para estudiar Génesis 3, analizar la importancia de las preguntas de consolidar y al fin concluimos definiendo el pecado original. Hicimos 3 preguntitas en el grupo de WhatsApp. La primera, vamos a empezar rompiendo el hielo. Haga una comparación entre el mundo antes y después de la caída en pecado. ¿Cómo era el mundo, la creación de Dios antes que Adán y Eva comieran del fruto prohibido? ¿Cómo eran ellos mismos, verdad? ¿Y cómo es después de la caída de Adán y Eva? Cuéntenme, hermanos, hermanas. Adelante, Asadais. Sí, profesor, yo digo que había una relación íntima de acercamiento con el Señor en el principio. Había una comunicación sólida, Ujú. pero después ya cuando el hombre peca, él pierde esa comunicación, ¿verdad? Queda separado de Dios, según lo que dice Isaías 59:2. Es lo que yo alcanzo a entender así. Había primero esa relación íntima de acercamiento y después esa comunicación sólida, después se pierde. Eso es, pastor, lo que tengo que decir. Gracias, hermano. Muchas gracias por Señor. su comentario. Escuchemos a Katy y luego vamos con Elizabeth. Y también había otra mano levantada ahí. Sí, en antes había una comunión con Dios. Todo era bueno y agradable, según su voluntad. Había inocencia en la criatura. Eh, cada, cada, cada árbol, el ecosistema era perfecto.
y tenía el uso para el que fue diseñado y recibió la bendición de Dios de fructificar y multiplicar. Entonces todo era agradable. Le digo cómo es después, pastor. Sí, sí. ¿Sí? Ya. Ya después, con la entrada del pecado, con la caída, se perdió la inocencia, se perdió la comunión con Dios. El hombre se corrompió, como dice en el libro de Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, todos se desviaron. Entonces esa es la herencia que nosotros recibimos a raíz del pecado, ¿no? En lo que es la naturaleza, el ecosistema, la naturaleza gime, responde al maltrato que recibe por parte del hombre, siendo malos administradores, ¿no? Y sus factores son la contaminación del aire, el agua, la tierra, deforestación, cambio climático, explotación de los productos naturales, producción excesiva de plástico, y eso, o sea, se contaminó la naturaleza y se contaminó el hombre. Eso es lo Gracias, que vamos hermano. a ver. Muy bien detalladas las diferencias. Gracias, hermana. Escuchemos a Elizabeth, luego vamos con Duvernay, Isaac Díaz y Margarita y concluimos esta pregunta porque tenemos dos más. Adelante, Eh, querida Elizabeth. Gracias, pastor. Yo, la verdad, encontré la respuesta acá mismo en la lectura. Bueno, en el capítulo 2 decía que todo lo que el Señor hizo ahí fue perfecto, ¿no? Él había hecho el Edén, pero perfecto, era todo maravilloso. Y después cuando empezamos a leer el capítulo 3, después de que ellos comieron del fruto, entonces ahí mismo el Señor le dio una sentencia, ¿no? Que dice, ahora por cuanto oíste de la mujer, ahora, y ahí empieza, la tierra será maldita a causa de esa desobediencia, comerás de ella cardo, espina, eh, todos los males, y ahí viene también, como dice acá, polvo eres, al polvo volverás, ahí viene la sentencia de muerte sobre nosotros, ¿no? Y, y bueno, yo encontré en la misma lectura el después, el antes todo perfecto, la comunión, el mundo maravilloso, y después de esa caída tan grande, es lo que hoy vivimos, es lo que decía el video, toda la consecuencia, pero desde ahí. Gracias, hermana. Muy bien. Escuchemos a Isaac. Pues yo tengo la cuota porque no te puedo la guitarra. Isaac Díaz, adelante, Sí, hermano. sí, bueno, pastor, pues eh, vemos, ¿verdad? Como está en el pasaje, cómo era todo perfecto, o sea, todo era tan bello que se dice que en la escritura que Dios visitaba todos los días a Adán y Eva y tenían esa comunión tan íntima, tan hermosa que no había nada que obstáculos entre Dios y el hombre. Todo era hermoso, pero después pues vemos, ¿verdad? Cómo cambió radicalmente toda digamos, el propósito de Dios con el hombre en ese entonces. Eh, llegó el término que hasta Dios los expulsa y le da la sentencia tanto a la serpiente como a la mujer, al hombre, o sea, los tres en pienso yo, cometieron esa desobediencia, ese pecado de desobedecer, y cada quien pues por participar en la desobediencia, en comer algo prohibido, vemos las consecuencias que le vino a cada, digamos, participante en la historia. Y vemos Gracias, cómo hermano. Dios expulsa al hombre, cómo Dios maldice a la serpiente, maldice la tierra, una catástrofe, pues, digamos, terrible. Gracias, hermano. Muy bien. Con las siguientes preguntas vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Duvernay. Adelante, hermano. Ya hicieron un comentario, ¿verdad?
cubrieron todos los puntos. Podemos mencionar que eran perfectos antes, después imperfectos. Antes vivirían para siempre, después mortales. Ya mencionaron los sacrificios, el trabajo arduo. La mujer iba a sufrir dando a luz en el parto y todo lo demás, ¿verdad? Pero ahora estas dos preguntas, ya entrando en materia, ¿cómo reaccionaron Adán y Eva al escuchar la voz de Dios? Y la siguiente, ¿cómo respondió Adán, cuando Dios lo llamó a rendir cuentas? Adelante, hermano querido, le escuchamos su comentario. Sí, hermano, bendiciones para todos. Y pues sí, como dice la pregunta, ¿cómo reaccionaron? Y Adán y Eva? No, pues yo creo que ellos reaccionaron con miedo, ¿sí? Porque ya estaban en una situación que ellos desconocían. Era muy indiferente para ellos el estar en una situación de esas que ya habían desobedecido, pero pues ya tuvieron otras visiones, otra forma de ver en el espíritu. Entonces, pues sí, pastor, con miedo. Gracias. Yo con miedo, dice una palabra. Miedo, ¿verdad? Se escondieron, el texto bíblico nos dice. Gracias. Escuchemos a Sadais. Adelante, hermano. Profesor, digo que lo que yo alcancé a entender es que sí, lo que usted acaba de decir, el miedo y por esa causa, ese miedo, ellos se escondieron y al darse cuenta de que estaban desnudos, buscaron cómo abrigarse o cómo taparse, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, eso fue lo que yo alcancé a escuchar, a entender, profesor. Esa fue la reacción de Gracias. ellos. Gracias, hermano. Escuchemos a María Luisa y también podemos tocar un poquito ya la siguiente pregunta. ¿Cómo respondió Adán cuando Dios le llamó a rendir cuentas? Adelante, María Luisa. A ver, pastor, no, cuando Dios le agarra y le dice, Adán, ¿no? Adán, ¿dónde estás? Adán dijo, me escondí porque estoy desnudo. Entonces el Señor le dice, ¿no? ¿Por qué estás, cómo sabes qué has hecho? Y ahí él le dice, ¿no? Que está desnudo porque le dice, la mujer que tú me diste me dio de comer del árbol, ¿no? Y entonces ahí Dios le agarra y le dice, por cuánto le hiciste caso a la mujer, ahora vas a comer con el sudor de tu frente, comerás cardos y espinos, ¿no? Y desde ahí seguimos nosotros los seres humanos comiendo con el sudor de nuestra frente, pastor, ¿no? Eso es lo Gracias, que... María Luisa. Muy bien. Escuchemos a Margarita. Adelante, hermana. Cuéntenos cómo respondió Adán. Ya María Luisa nos dio una introducción de Sí, lo que... buenas noches, mis hermanos. Sí, ¿verdad? Adán le respondió a Dios, la mujer que me diste por compañera me dio de comer de la fruta. Y la mujer le dijo que la serpiente le había engañado a ella. Entonces, debido a esas consecuencias, ahora el pecado entró al mundo, ¿verdad? Y estamos como estamos ahora, ¿verdad? Eh, comiendo con el sudor de nuestra frente y todo lo que pasa pues en el mundo, tantas situaciones y todo lo que miramos pues es causa del mismo pecado que cometimos con Dios. Amén. Gracias, Margarita. Elizabeth, adelante, hermana. Sí, Adán, él acusó a Eva, pero puede que también él le haya echado un poco culpa a Dios por haberle dado a Eva, ¿no es cierto, profesor? Porque dijo, la mujer que tú me diste, como echándole también culpa a Dios, excusándose, como hoy no pasa diferente, ¿no? O sea, nadie quiere hacerse cargo de eso. Sí, exactamente. Así es, así comienza. La mujer que me diste salió defectuosa. Hay que regresarle a la fábrica, ¿verdad? Entonces, sí. Hasta ahí, adelante. Profesor, yo digo que ahí Adán tenía mucha responsabilidad porque él era el cabeza. Dios lo había dado como cabeza de ese hogar, de esa
familia, de esa unión con su esposa. Y él tenía la responsabilidad delante del Señor, pero yo noto que Adán lo que hace es culpó a su esposa evadiendo su responsabilidad, ¿verdad? Porque él le dijo, la mujer que tú me has dado como compañera, ella es la que le había, o sea, él cree de que ella era la culpable por el pecado, por lo que habían comido, y entonces no era ella. Pues yo tengo entendido que era él el responsable como cabeza. Eso es lo que tengo, profesor, para entender o decir. Gracias. Gracias, hermano. Escuchemos a Isaac. Escuchemos a Isaac. Isaac, hermano. Sí, profe, más que todo sería como una pregunta. Porque, o sea, la pregunta es, Eva comió del fruto, ¿cierto? Y pues a ella aún no se le habían abierto los ojos, según yo entiendo en la lectura. Al momento de que Adán come, es donde se abren los ojos de ambos y se dan cuenta que están desnudos. La pregunta es, si Adán no come, no hubiera sucedido nada o no hubiera pasado nada de lo que está aconteciendo. Buena pregunta, excelente pregunta, pero este, no sabemos, ¿verdad? Solo tenemos la historia como sucedió. Ahora el plan eterno de Dios era rescatar a su creación caída en pecado, en desobediencia. Podemos pensar que la vida de estos primeros padres, Adán y Eva, hubiera sido como los días que estaban viviendo, ¿verdad? Porque no sabemos si vivieron algún tiempo, si fue justo enseguida que el diablo los tentó, pero no sabemos mucho de la historia, ¿verdad? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. La respuesta en este caso no puedo decir más de lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Sí, sí, profesor, sí, pues porque en la Biblia tampoco narra más allá de esto. Eh, Ujú. Gracias, entonces, querido Isaac. bueno, profe, gracias. Gracias, hermano. Muy bien. Escuchemos a Luis Ceballos, y luego avanzamos a la siguiente parte. Profesor, una pregunta. En teoría, Dios no le habló solamente a Eva, Dios le habló a Adán y a Eva. Y se supone que la respuesta evasiva de Adán, es decir, la mujer que me diste, me dio de comer, o sea, pero Dios ya había advertido, les había dicho a los dos. Entonces, la evasión del hombre en ese momento no pasa de ser eso, simplemente Dios les dijo a los dos y él tenía la potestad de decirle a ella, ¿sabes qué? Come tú sola o yo no quiero comer. Pero él comió. En todo caso, pues Excelente. la culpa es de los dos. Gracias, hermano. Bueno, excelente. Entonces, nota usted que aquí pusimos la pregunta, ¿cómo respondió Adán? Porque Adán era la cabeza de este hogar, de este matrimonio, de la creación que Dios puso ahí. Y no es que Adán estaba por ahí lejos, sino que podemos pensar que él estaba ahí mismo y no tuvo el valor. Vamos a ser un poco más directos. No tuvo bueno, no tenía pantalones, pero vamos a decir, no tuvo los pantalones para hacer cumplir su rol ante la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso Dios va directo a Adán, no le dice a Eva, ¿verdad? Él sabía que Eva había caído en la tentación, pero va a Adán y le dice, dime lo que pasó, cuéntame. Hasta el día de hoy, nota usted que Adán no pide disculpas, no pide perdón, no se hace responsable por sus acciones. Eso usted y yo hemos aprendido muy bien de nuestros primeros padres, ¿verdad? Siempre culpamos a los demás. Yo soy perfecto, yo no hice nada. Él, ella, el vecino, todos los demás tienen defectos, tienen problemas, son culpables, pero yo no. Nota eso que heredamos de nuestros padres bien, ¿verdad? Y aquí, hasta el día de hoy, Adán se lavó las manos. Dijo, la mujer que me diste. Dios en su paciencia, en su misericordia, va a hablar con la mujer. Y la mujer tampoco dijo, lo siento, Señor, perdóname. Dijo, la serpiente me engañó. Yo fui víctima, ¿verdad? Entonces, ahí todo eso está el comienzo del pecado.
de la desobediencia, de la incredulidad, del egoísmo, porque todo comenzó cuando el diablo le ofreció el estatus de llegar a ser como Dios. Quizás ellos dijeron, ya no vamos a ser manipulados por Dios, queremos hacer lo que queramos, y ahí están las consecuencias, ¿verdad? Vamos a nomás 3 personas para avanzar un poquito sobre la pregunta que siempre hacemos para no dejar sin hacerles la pregunta. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de esta historia? 3 estudiantes, por favor. ¿Alguna cosita que le hizo estremecer la piel? Ya la he leído antes, muchas veces, pero ahora que lo estaba analizando de cerca, cuéntenme 3 estudiantes, por favor. Ya hablamos un poquito del tema, entonces no queremos repetir lo mismo otra vez. Adelante, adelante, que hermano querido, adelante. Duvernay. Sí, pastor, yo he leído la historia pues varias veces y, y lo que me ha llamado la atención a mí siempre, que yo leo la historia, es el árbol en medio del huerto del Edén. O sea, eh, em, Dios coloca su creación ahí, Adán y Eva, pero también coloca el árbol. Pienso yo para mí, no sé, que tal vez lo coloca como con un propósito de que si el hombre llegase a pecar, a desobedecer, es como para que el hombre conozca a Dios directamente y que cada vez que falle se arrepienta. ¿Cómo me explico? Como hacerlo, como tenemos el libre albedrío, pero como hacerlo personal, ¿sí? Porque antes Ujú. pues estaba la creación, estaba todo Dios y era todo perfecto y pues no había mancha, no había pecado, no había nada. Pero si el hombre llegase a caer, ahí pues no se adoraba pues a Dios, ¿sí? Es como que lo que Dios tal vez busca de nosotros es como ese agradecimiento por tal vez por la creación o algo así entiendo, pastor, por el medio Gracias, del árbol Duvernay. está. Ok. Sí, como vimos, el árbol no fue que Dios puso escondiendo ahí, ¿verdad? Dios le dijo lo que iba a pasar si el hombre iba a comer de ese árbol. Eh, Dios en su divinidad le dio a Adán, a ellos sí, espiritualmente libre albedrío, ¿verdad? Que escogieran servir a Dios sin ser obligados, sin ser como que tienen que hacer esto para demostrar que me aman. Todo lo contrario, era un fruto de gratitud y agradecimiento, como dice Duvernay, por todo lo que Dios les había dado. Imagínense colocarles en ese paraíso hermoso. Gracias, hermano. Escuchemos a José Miranda y Elizabeth y avanzamos a las preguntas. Buenas noches, hermano. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Mi primer punto, lo que a mí me llama mucho la atención es cómo entró el pecado, ¿verdad? Cuando entró el pecado, pues ahí donde en la Biblia estaba viendo de que dice, va, de que donde uno ya puede escoger el camino, o sea, para hacer el bien o para hacer el mal, ¿verdad? Ahí donde quedó expuesto todo, ¿verdad? Entonces ya uno ya decide qué camino quiere andar, desde ahí, desde el principio, ¿verdad? Y el otro punto que me llamó la atención también es de que desde ahí se vino ese, eh, ¿cómo le explico? Que, por ejemplo, cuando uno hace algo, eso pasa en cualquier parte, ya sea en el trabajo o en la casa, de que cuando pasa algo, pues siempre buscamos a quien le echamos la culpa. Y eso es exactamente lo que hizo Adán, ¿verdad? Que le ¿Mm? dijo a Dios que era por la mujer que le había dado. ¿Verdad? O sea, no se quiso ser responsable de sus actos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me llama mucho la atención porque hasta la fecha, pues así somos, que siempre Gracias, queremos hermano. esquivar los problemas, Leo, ¿verdad? Entonces, yo creo que solo eso es lo que le quiero decir porque si no me extiendo más. Gracias, Gracias, José. hermano. Hermano. Gracias. Adelante, Elizabeth.
A mí me conmovió muchísimo el versículo 22, a donde dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿En qué? En la maldad. Eso en el pecado, en la muerte. me hace pel de pos. Dios mío, eso, pastor, la verdad que eso me mueve, me emociona. Eso fue. Gracias, hermana querida. Muy bien, entonces vamos a avanzar bueno, vamos un mensaje, un comentario más. Fernando, hermano, adelante. Sí, pastor. Me gusta mucho el verso 15, pastor. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Tu descendencia te aplastará la cabeza y tú la morderás el talón. Si por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre entró la salvación, Cristo Jesús. Ese es mi comentario, pastor. Gracias, querido Fernando. Excelente. Y ahí está la primera promesa de un Salvador, ¿verdad? A simple vista no parece que es mucho, pero ese es el primer evangelio en el Antiguo Testamento, la promesa de que de Eva vendría el Salvador Jesucristo, como dice nuestro hermano Fernando. Gracias, hermanos, gracias por sus comentarios, la respuesta a las preguntas también anteriormente. Ahora vamos a entrar en materia, vamos a analizar la historia como tal y nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Estamos en la parte de considerar las 6 preguntas. Adelante, aquí, ¿qué personajes encontraron ustedes en la historia? Yo puse Adán, Eva, la serpiente y los querubines. Muy bien. Adán, Eva, la serpiente, los querubines. ¿Quién estaba este, eh, disfrazado de serpiente? El propio Satanás. Satanás, ¿verdad? Ahí nos Exacto. dice que la serpiente era el animal más astuto de toda la creación de Dios y ahí se metió. ¿Tá? ¿Cuáles son los objetos de esta historia, querido Isaac? Sí, profesor, pues yo diría que el árbol, la manzana, el árbol de manzana, pues y la espada que Dios colocó en el camino hacia el árbol de la vida. Gracias, hermano. Sí, no sabemos si es manzana, qué árbol, ¿verdad? Lo que dicen es el fruto prohibido, ¿verdad? Ya en el tiempo las fotos, lo que ponen, los paisajes ponen una manzana, ¿verdad? Eh, Algunos otros objetos, querida María Luisa tenía la mano levantada, algunos otros objetos que podemos Bueno, acotar este, aquí. sí, pastor, está el árbol, también está el campo, el polvo, dice cardos y espinos, ¿no? Y la serpiente también es considerada como objeto, ¿no, pastor? ¿O no? Ujú. Sí, Ujú. Bien. las higueras, ¿verdad? Que En Adán las y hojas de Eva hilo, agarraron para poder taparse, pero no se digamos que taparon bien. digamos que la aguja, porque dice que cosieron, Ujú. y digamos que el hilo con el que lo cosieron, ¿no? Sí, Es, las túnicas que Dios después hizo, ajá, ¿verdad? Al ver la su vergüenza del túnica, ser humano, al ver cómo para que se cubrieran ahora las túnicas. sentían vergüenza de sus propios cuerpos. Qué triste. ¿Dónde ocurrió la historia, hermanos? Querido Fernando, tiene el micrófono abierto. ¿Dónde En ocurrió el la jardín del historia? Edén, pastor. En el jardín del Edén. En el jardín del Edén, muy bien, en algún lugar de ese paraíso donde el Señor los había colocado. Muy bien, ¿cuándo ocurrió la historia, querido Asadaís? ¿El micrófono, hermano? Al principio de la creación, profesor, Al principio de la creación, específicamente, eh, ¿qué tiempo? el huerto del Edén,
Muy bien. Sí, bueno, podemos decir después del séptimo día. Entonces aquí no sabemos cuánto tiempo había pasado de que Adán y Eva estaban en el paraíso. No sé, no sabemos si fue enseguida o ya vivieron ellos algún tiempo. La Biblia no nos dice. Entonces podemos decir después del séptimo día, en algún tiempo en la historia de la creación. Ah, bueno, eso Gracias, yo hermano. no había contestado porque estuve leyendo los libros de los jubileos y dije, ay, Dios mío, mejor no contesto. Sí, es Ese mejor, pequeño, sí, no. sí, es mejor decirlo, es mejor quedarnos con lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Porque Sí, ya después, totalmente. sí. Excelente. Entonces, ¿cuál es el problema o los problemas que ustedes identificaron aquí? Hay algunos problemas. Es como jugar los dominós, ¿verdad? Cuando cae uno, vienen muchos más. Adelante, Profesor, Asadais. digo que el problema que yo alcanzo a ver ahí es que cuando el Adán y Eva, por haber pecado, por haber desobedecido al Señor, por haber comido el árbol prohibido, Dios los expulsó del jardín del Edén. Y entonces desde ese Bien. momento ellos quedaron separados de Dios, quedaron separados de la presencia de Dios y perdieron todas las bendiciones que Dios tenía para con ellos. Ese es el problema que yo alcanzo a ver ahí. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, por la desobediencia llegó la muerte, pecado y expulsión del huerto del Edén. Isaac Díaz y luego vamos con Duvernay. Sí, profe, pues se pueden como dividir varios problemas. Yo diría la desobediencia. Otro, al ver la mujer entablado conversación con la serpiente. Ella entabló conversación y ahí fue donde, en la conversación fue donde el enemigo pues la engañó, logró engañarla. Yo digo que si ella no entabla esa conversación, pues quizás no hubiera sucedido, supongo yo, ¿no? El otro Ujú. problema, pues la expulsión. Bueno, hay varios problemas en la historia, pastor. Gracias. Muy bien. Duvernay, ¿algún otro problema, hermano? Sí, pastor, pues bueno, el hermano acabó de decir unos que tenía, pues era el engaño, la desobediencia, el engaño por parte de la serpiente, eh, la desobediencia por parte de los dos, de Adán y Eva, y las excusas de Adán también ante Dios, esos Gracias. problemas que encuentro. Sí, muchos problemas. El problema mayor, ¿verdad? Siempre estamos pensando en la desobediencia, ¿verdad? Vamos a hacernos la pregunta, ¿qué viene primero, la desobediencia o la incredulidad? La incredulidad por no Excelente. Yo, creer, por no yo creer, tam- desobedecieron. Exactamente. Entonces, la incredulidad es la desconfianza de lo que Dios les había dicho a ellos. Dios les dijo, Dios les demostró, todos los días la Biblia nos dice que Dios venía, ¿verdad? Con ese suave murmullo a hablar con ellos. Ahora viene Satanás, para empezar, como dijeron ustedes, pues no sabemos si los animales hablaban o no. Si los animales no hablaban y una serpiente está hablando, pues iba a parecer algo ilógico y ella hubiera podido correr a los brazos de su esposo y ver qué está pasando. Entonces, empezó la conversación, como decía Isaac, pero el diablo es muy astuto. Empezó con una pregunta capciosa, una pregunta que no solamente esperaba de Eva una respuesta sí o no. Era entonces, empezó la conversación, dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Cómo hubiera respondido usted? Sí, no, no, ¿verdad? Entonces era una conversación y ahí empezó. Y el diablo después le ofreció a ella lo que no es suyo, ¿verdad? Lo que no le
pertenece. Esa es la estrategia de Satanás. Fue cayendo, ¿verdad? Ya llegó a sus pensamientos, sus ojos se hicieron grandes, después su corazón empezó a palpitar, quiso llegar a ser Dios y ahí cayó, ¿verdad? Primero, incredulidad, después desobediencia y la acción que le llevó a pecar. Entonces vemos la incredulidad, desobedecer a Dios, vemos a escuchar hablar con la serpiente, se le abrieron los ojos, tuvieron vergüenza, eh, después ya vimos dolores del parto, el trabajo duro, la muerte, llegaron al polvo donde fueron creados, ¿verdad? ¿Se resuelve el problema, hermanos, hermanas? Y si se soluciona, ¿cómo? Problemas que mencionamos. Isaac, hermano. Sí, pastor, yo diría que se resuelve en partes, porque si bien pues de que ya se peca, que el hombre peca, pues Dios ya da la sentencia, yo diría que se resuelve en parte porque aún por lo ocurrido, pues nosotros, como dicen por ahí, estamos llevando de la rume por la acción de Adán y Eva. Digo yo que se resuelve en parte porque pues Dios tomó la decisión de sacarlos del huerto del Edén para que no extendieran la mano hacia el árbol de la vida, los acontecimientos que vendrían de eso. Entonces digo que en parte, pastor. Exacto. ¿Alguien más? ¿Ustedes han leído este texto bíblico de Génesis? Vamos a Profesor, leerlo otra vez. Dice, sí, Isaías, adelante, hermano. yo digo que aquí un ejemplo se resuelve el problema cuando en el versículo 15 de Génesis 3, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo veo que aquí hay, bueno, Adán y Eva han pecado delante del Señor, pero yo creo que si a Dios de inmediato reacciona y Dios nuestro Señor ahí de inmediato da una respuesta al daño que se le había hecho. Y aquí yo veo que aquí hay una redención. En este versículo aquí hay una redención. Y si nosotros la Biblia la vemos por allá en el Nuevo Testamento, vemos que esa misma redención se da a través de Cristo nuestro Señor, ¿verdad? En el libro de San Juan, capítulo 3 versículo 16 y Efesios 1 7 creo que también dice de igual forma en cuanto a que somos redimidos por Cristo. Entonces, había una recuperación de lo que Dios había perdido. Entonces, eso es lo que yo alcanzo a entender ahí, profesor. Gracias, Isaías. Enrique, un comentario, luego pasamos a la siguiente pantalla. Gracias, pastor. Este Génesis 3:15 se conoce como el protoevangelio, porque es la promesa o la solución al problema del pecado llamado el pecado original, ¿cierto? Cuando Adán y Eva pecan, pues rompen la comunión con Dios, la tierra recibe maldición y la consecuencia del pecado, pues, es la muerte espiritual y la vergüenza y el miedo, ¿no? Porque temor a Dios no hay ahí, sino es miedo. Este llamado protoevangelio se cumple cuando en Hebreos Pablo escribe, ¿no? Por un solo hombre entró el pecado al mundo y por un hombre también la salvación. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Ahí está. A veces leemos Génesis y no paramos en este pasaje bíblico que nos muestra en todo su esplendor, la gracia, la misericordia, la paciencia y el amor de Dios. Estos dos, esta pareja, mis abuelos, tatarabuelos, ellos no merecían la misericordia de Dios. Lo que ellos merecían, como yo merezco, es ser lanzados de una en el fuego eterno del infierno. Porque ellos sabían lo que habían hecho. Que yo sé cuando ofendo a Dios lo que hago y merezco el castigo eterno en el infierno. En vez de eso, ¿qué hace Dios? Diseña un plan
maravilloso para llevar a cabo, para salvarles, para devolverles la santidad que habían perdido ese momento por incrédulos, por desobedientes, por escuchar las mentiras de Satanás. Aquí vemos en este texto bíblico, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre Satanás, ¿verdad? Cuando Satanás estaba hablando con Eva, eran íntimos amigos, él le estaba dando, diciendo, mira, yo te ofrezco esto porque Dios no quiere que sepas esto, ¿verdad? Y si lo haces, verás, vas a llegar a ser como Dios. Y entre su simiente y la de ella, ¿verdad? Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Pasaron muchos años desde esta promesa. Jesús, el Hijo de Dios, el descendiente, la simiente de Eva, nació en el portal de Belén y usted sabe la historia. Desde el mismo momento que Cristo nació acá en la tierra, Satanás ya empezó a trabajar tiempo completo, ¿verdad? Se disfrazó de Herodes y quiso matarle al niño Dios. Después, al principio de su ministerio, cuando Jesús comenzaba a proclamar el Evangelio, Satanás le tentó en el desierto, ofreciéndole otra vez lo que no es suyo, prometiéndole lo que no puede cumplir. Después, en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? También allí usó a Pedro algunas veces para que Jesús no llevase a cabo la obra redentora. Y claro, cuando Cristo murió, pareció que sus enemigos ganaron. Claro que la serpiente fue tan venenosa que Cristo murió, ¿verdad? Pero murió, como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y alguien tenía que morir en nuestro lugar, y ese alguien es Jesucristo. El diablo, claro que puso todo el veneno en los pies de Cristo, murió, pero no se dio cuenta que Cristo resucitó victorioso de entre los muertos y literalmente le aplastó la cabeza, le hizo añicos a Satanás, y la victoria de Cristo es también nuestra victoria. Este es un hermoso pasaje de un evangelio maravilloso, pura gracia, pura misericordia. Adán y Eva no hicieron absolutamente nada para merecerlo, mucho menos para ganárselos, ¿verdad? Igualito que nosotros, usted y yo, no hacemos nada para merecer el favor de Dios, para recibir el perdón, la promesa de la vida eterna. Eso es 100% obra de Dios por su bendita misericordia. Entonces hay gozo, a pesar de la triste historia que vemos, pero no nos quedamos con la tristeza, con la aflicción de nuestros pecados, sino nos quedamos con la obra redentora de Cristo. Seguimos en las 4 últimas preguntas de consolidar. Estamos aquí, ante todo, identificando cuál es el punto principal de la historia. ¿Qué título le daría usted? Un título que abarque las dos caras de la moneda, ¿verdad? La infidelidad del hombre, la incredulidad del hombre y la fidelidad, el amor y las promesas de Dios. ¿Qué título, perdón, le darían ustedes a esta historia? ¿No hay títulos? Yo, hermano, le daría la desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre. Muy bien. ¿Algún otro título? Yo diría que el plan eterno Enrique, de salvación. otra vez, hermano. El plan eterno de salvación, pastor. El plan eterno de salvación. Muy bien. Excelente. Entonces, con esos dos títulos está bien. También podemos, como dije anteriormente, poner las dos caras de la moneda. Podemos decir, el hombre y la mujer pecaron, pero Dios promete un Salvador, ¿verdad? El hombre y la mujer cayeron en pecado, trajeron la muerte y todo lo demás, pero Dios les promete ahí mismo un Salvador. Muy bien, hermanos y hermanas, ¿qué pecado veo en esta historia? Y confieso
en mi vida, pensando en la acción y la actitud de Adán y Eva después de la caída. Profesor, Adelante, hermano. yo digo que yo lo que alcanzo a ver ahí, el pecado es que la mentira y el engaño es lo que además resalto en notar ahí el pecado. La mentira y engaño fue lo que más resalta. Muy bien, mentira y engaño, y es una cosa que seguimos nosotros también. Querida Milda, adelante. ¿Qué pecado ve usted en esta historia? Bueno, yo veo ahí, primeramente, la incredulidad. Vemos también la curiosidad, porque yo me imagino que Eva en ese momento sintió mucha curiosidad, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, por ser curiosos, pecamos, sabiendo muchas veces que nos advierten de tales situaciones. Entonces creo que es una de las partes en que nosotros pecamos. Gracias, querida Milda, un buen punto, excelente, claro. La curiosidad es como un resultado de la incredulidad, de la desobediencia, de querer investigar más de lo que Dios nos ha revelado, ¿verdad? Tú, Berney, adelante, hermano. Y luego vamos con Rosalvo. Ok, hermano, sí, yo opino lo mismo que dice la hermana, la incredulidad, más que todo porque si nosotros ya tenemos un conocimiento de Dios y vamos al mundo incrédulo y volvemos a fallarle a Dios, entonces pues estamos haciendo mal por la incredulidad. Sí. Gracias, hermano. Escuchemos a a Leida. Otra hermana está ahí. Nos vamos con Juan. Adelante, Juan. El micrófono, hermano. Bueno, Rosa Leida otra vez, otra oportunidad. Y si no, seguimos. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Fernando Buenas tiene el noches, micrófono pastor. abierto. Buenas noches. Va a disculpar, Adelante, pastores, Juan. que estoy en el campo y no hay buena señal. Ah, ok. Ya, el pecado que yo veo en esta historia y confieso en mi vida que así como Eva desobedeció, nosotros también desobedecemos y no deberíamos ser así, deberíamos ser fiel, pero si Eva que fue la que pecó también nosotros tenemos, pues somos también. Y yo confieso en mi vida que hay veces que desobedezco y Gracias, eso no hermano. Gracias. Muy bien. Escuchemos a Juan, aprovechando que tiene el micrófono abierto ahora, y luego vamos con Fernando y pasamos a la siguiente pregunta. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Yo veo que en esta historia está la desobediencia del hombre ante Dios. Y hay que confesar, porque Dios, como dice en la historia, nos dio libre albedrío para nosotros decidir lo bueno y lo malo, que era el árbol de la vida que Dios nos dio, el árbol del conocimiento. Entonces, uno tiene que ahora, en este tiempo que vivimos ahora, debemos confesar para nuestra vida que Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia para no apartarnos de Él. Porque si ahora que conocemos de Dios y nos apartamos, estaríamos volviendo al pasado, al tiempo de Adán y Eva, al tiempo de la desobediencia nuevamente. Entonces eso confesaría yo a mi vida, nunca más apartarme de Dios ahora que estamos estudiando y conociéndolo a Él a través de las Escrituras. Eso creo yo. Gracias, Juan. Escuchemos, Fernando. Sí, pastor. En lo personal, ¿no? Es porque dice el pecado, ¿qué pecado veo en esta historia? ¿No? Yo en lo personal, sí, evidentemente
en un tiempo he sido muy desobediente, ¿no? Y también muchas veces he buscado culpables, pero así como Adán, ¿no? La mujer que tú me diste como compañera, ¿no? Y eso, si lo vemos en nuestra vida, definitivamente, muchas veces sutilmente hacemos muchas cosas, pastor, ¿no? Entonces la Biblia dice claramente cada paso que debemos seguir, ¿no? Es difícil, sí, pero como te digo, ¿no? Muchas veces cometemos estas cosas, ¿no? Pero tenemos un Salvador, pues, pastor, el que Él entregó su vida por nosotros y que nos enseña a ser cada día mejor, ¿no? De modo que por gratitud, todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, bueno, está en nosotros cada día encaminarnos a hacer lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Ese es mi aporte, pastor. Gracias, Fernando. Muy bien, hermanos, hermanas. Sí, aquí vemos muchas cosas, muchas actitudes nuestras que aún siendo cristianos todavía seguimos practicándolo desafortunadamente, ¿verdad? Siempre deseamos lo que es prohibido, tal como justo lo que le pasó a Eva. Y aquí puede ser quizás lo que tienen nuestros vecinos o esas comparaciones inútiles también que nos comparamos o comparamos a alguien, a nuestros seres queridos con los demás, o por qué yo no tengo aquello, por qué yo no tengo esto y todo eso, ¿verdad? También aún siendo cristianos dudamos de las promesas de Dios, dudamos de la palabra de Dios, pecamos de incredulidad, ¿verdad? Y tantas otras cosas que Dios nos dice, pero ¿cómo nos cuesta confiar en las promesas de Dios? También podemos decir que creemos en las mentiras de Satanás, que nos dice, no pasa nada, tranquilo, no vas a morir, haz nomás que al fin y al cabo, pues es tu vida. Tú eres el dueño de tu vida, de tu destino, ¿verdad? Al fin, pues acuérdese, hermano y hermana en Cristo, que el Satanás, el diablo, es el padre de las mentiras. Él nunca nos dice lo que va a pasar después. Lo que sí nos dice es, mira, yo te enseño a hacer las cosas de esta manera. Tranquilo, haz nomás, no va a pasar nada. Dios es el único que nos dice a través de su palabra, si haces esto, vas a morir. Si haces eso, vas a caer de la gracia, de la misericordia, ¿verdad? Todas estas cosas que menciono, tristemente, pecamos porque nuestra naturaleza pecaminosa existe esa lucha terrible diariamente entre el viejo Adán y el nuevo ser creado por Cristo, ¿verdad? Siempre pensamos en el pasaje bíblico que pone frente a nosotros el apóstol Pablo y él, un siervo fiel del Señor que dice lo bueno, ¿verdad? Él dice, no sé qué pasa con este cuerpo pecaminoso, lo bueno que quiere hacer no lo hace y lo malo que no quiere hacer termina haciendo. Y él dice, ¿qué me pasa, verdad? Y al fin encuentra el consuelo. Dice, pero mi Señor Jesucristo es quien me libra de este cuerpo mortal, quien me libra de esta culpa, quien me libra de ofender a Dios en pensamiento, palabra y obra, ¿verdad? Entonces, vivimos en esa lucha, pedimos que el Señor nos mantenga en su gracia. También usted y yo sabemos que tenemos vergüenza, que cuando pecamos, ofendemos, queremos escondernos de Dios. Con todo lo que mencionamos, con todo lo que hemos hecho en pensamiento, palabra y obra, somos merecedores del castigo eterno en el infierno, como bien lo eran Adán y Eva. Pero Dios no nos deja ahí. Dios es bueno, misericordioso, compasivo. Vimos la historia de Adán y Eva, es la misma historia nuestra. Y en este texto bíblico, ¿en qué versos y palabras de esta historia ve usted el amor de Dios actuando en su vida? Profesor, Adelante, adelante, hermano. profesor, yo veo aquí el amor de Dios, la misericordia de Dios, la veo en el versículo 21, 3:21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A pesar de todo el daño que había hecho Adán y Eva por causa del pecado, la misericordia y el amor de Dios siempre se dio para con ellos, en que aunque le habían fallado,
el amor siempre del Señor estaba ahí y dice la palabra del Señor que los vistió cuando los vio que estaban desnudos, le buscó y los vistió con túnica de pieles y los vistió. Y de igual forma veo yo que el Señor manifiesta su amor y la manifiesta también en el Nuevo Testamento, que se nos va a dar la salvación, la redención a través de Cristo. Entonces, vemos ahí de esa forma el amor y la misericordia de Dios. Eso es, Gracias, pastor. hermano. Bien dicho. Muy bien, Enrique, querido, adelante. Igualmente, complementando, pastor, pues todo lo que menciona el Evangelio de Juan en su primer capítulo, pues está dicho en estos 3 capítulos del Génesis, ¿no? Del principio estaba la luz estaba con Dios y igualmente la palabra era Dios. ¿Cierto? Hemos reemplazado ahí o hemos enfocado la imagen de nuestro Señor Jesús Salvador nuestro y posteriormente cuando Él hace el primer consenso de crear al hombre a su imagen y semejanza, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego posteriormente, como lo mencionaba en el capítulo 3 verso 15, pues cuando dice que de la simiente del hombre y de la mujer pisarán a Satanás, o herirán a la serpiente, pues vemos allí reflejado toda la eterna misericordia y el inmenso amor de Dios, como dice el salmista, es insondable, es inmedible, ¿cierto? Es más ancho que el vasto mar, es más alto que el cielo, ¿sí? Su eterna misericordia a través de Jesucristo, ¿cierto? Son dos situaciones donde hacen el consenso en la Trinidad del uno para crear al hombre, ¿cierto? Surtir la ayuda idónea a través de la mujer y ahora con el plan de salvación a través de esa ayuda idónea en la generación al proveer al Salvador del mundo, ¿cierto? La pregunta ahí en ese espacio es ¿cuántos corderos había que matar para satisfacer la justicia de Dios? ¿Cierto? O cuántos becerros, o cuántas vacas, o cuántos animales surtirían la, la justicia de Dios, pero él dice que únicamente con sangre había remisión de pecado, por lo cual el sacrificio perfecto, el cordero inmolado, como dijo Juan el Bautista, he aquí el cordero de Dios, pues estaba reflejado en el plan de salvación desde Génesis 3:15, cuando se formuló y se ofreció el Hijo como único sacrificio delante de su Padre para ser el cordero inmolado y así alcanzar la justicia que nosotros no merecemos, esa salvación y el perdón y la misericordia de Dios reflejada en su sacrificio perfecto y completo. Gracias, querido Enrique. Muy bien. Escuchemos a Duvernay. Adelante, hermano. Sí, hermano, pues yo quiero argumentar también, pues los hermanos tienen razón donde dicen que en el versículo 15 de, de Génesis 3, en el versículo 15, pues ahí se refleja el amor de Dios y en el 21, como explicaba el hermano, pues también vemos que Dios los perdona y que Dios los viste de túnicas, o sea, les devuelve como la santidad, dándoles una oportunidad para que pues puedan ser salvos, ¿sí? De su pecado, de la muerte. Pero entonces me gusta en el 15 porque es que en el 15 pues el Señor Jesucristo ahí nos promete que enviará a su Hijo, ¿sí? A morir por nuestros pecados para darnos la salvación. Es lo que entiendo. Gracias, hermano. Muy bien. Excelentes comentarios. Muchas gracias. Entonces, sí, también vemos, ustedes mencionaron el versículo 8, es un hermoso versículo también, ¿verdad? Cuando dice, Jehová el Dios Salvador vino amorosamente en busca de sus criaturas perdidas, ¿verdad? De sus criaturas caídas. Vemos su fidelidad, su amor, no vino como un rayo para pulverizarles a esta pareja, todo lo contrario, mostró su amor. Y el texto del versículo 15, ustedes ya lo describieron de una forma maravillosa, la promesa de un Salvador que vendría y que haría eso lo que, pues, rescatar, devolverles la justicia, ¿verdad?, que perdieron en el huerto del Edén. También vemos, mencionaron ustedes la túnica que los vistió, los mandó vestidos. También expulsarles del huerto del Edén fue que Dios mostró amor porque no quiso que murieran comiendo del árbol de la vida, murieran en ese pecado y no
tuvieran la salvación, ¿verdad? Muchos versículos, nosotros hoy en día también vemos lo mismo, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios con nosotros. Si no fuera por esa misericordia, por esa paciencia que fuera de nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Sabemos que no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios. Él es quien al fin del día nos muestra a Cristo y nos dice: tus pecados te son perdonados, ¿verdad? No nos juzga en base a nuestras acciones, en base a nuestras obras de justicia, sino nos juzga en base a la obra redentora de Cristo, llevada a cabo en la cruz del Calvario. Muy bien, ¿qué pediremos? ¿Qué pediremos a Dios que obre en nuestras vidas para poner en práctica lo que hoy hemos aprendido, la palabra de Dios? Querida Milda, tiene la mano levantada, no sé si dejó antes, pero aprovechando, vamos a pedir su participación. ¿Qué pediría usted al Señor que le ayude en su vida? Bueno, primeramente, pediría pues un dominio propio, templanza. Y bueno, también que me diera mucha valentía y fortaleza para no pecar, y que el Espíritu Santo siga redarguyendo en mí a la hora de una equivocación, de cometer algún pecado contra Él. Gracias, hermana. Escuchemos a Sadaías. Adelante. El micrófono, hermano. Yo le digo que yo pediría que el Señor me ayudara a aprender a escuchar y a discernir, porque si yo aprendo a escuchar y a discernir, entonces es más fácil de poderle ser más fiel al Señor, que fue lo que le pasó a Adán y a Eva, porque parece que no aprendieron a escuchar y a discernir entre el bien y el mal, o de lo que Satanás le estaba diciendo a Eva. Y parece que no aprendió a escuchar y no aprendió a discernir entre la voz de Satanás, el diablo, y lo que Dios le estaba hablando. Eso, pastor. Gracias, hermano. Muy bien. También Fernando nos dice: le pediría ojos y oídos espirituales para defenderme de las mentiras de Satanás. Amén. Muy bien, hermano. Sí. Y también, hermano querido, hermana, que usted conoce las Escrituras, que conoce el origen del pecado heredado, el pecado original, compartir con otros. Hoy en día la gente ya no piensa que es importante todo esto, ¿verdad? Hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, ¿verdad? Pero volvemos al origen, ¿dónde empezó todo? ¿Verdad? La incredulidad del ser humano, como ya bien mencionaron, la desobediencia, el deseo enfermizo de ser como dioses acá en la tierra, ¿verdad? Y todo eso nos lleva a la situación como estamos. Entonces, nuestros hijos necesitan saber, nuestros familiares, nuestros amigos, ¿verdad? ¿Dónde comenzó el pecado? ¿Verdad? ¿Qué hizo Dios para arreglar esta situación? No es cuestión de que el ser humano pues metió la pata, como decimos coloquialmente, y él mismo puede arreglar estas cosas. Definitivamente no. Solamente Dios lo pudo hacer, ¿verdad? Porque el ser humano estaba perdido, muerto en sus pecados. Muy bien, vamos a avanzar un poquito sobre la importancia de utilizar el método de consolidar después de considerar, ¿verdad? Aquí tenemos captar, contar, considerar, consolidar, las 4C que ya vamos familiarizándonos. Aquí es captar, es el gancho, la introducción que nos conecta con la historia bíblica. Puede ser una anécdota de nuestra vida, las noticias, algo que pueda captar la atención de la audiencia y conectarles con el tema bíblico, ¿verdad? Con el texto bíblico. Contar, podemos contar la historia en nuestras propias palabras o leerla textualmente de la Biblia. Considerar, ya vimos, tenemos las 6 preguntas en las cuales vamos identificando más a profundidad la historia, vamos conociendo los personajes, los objetos, el problema,
y también si se soluciona. Consolidar tenemos las 4 preguntas que son más de aplicación práctica. Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Hacemos estas 4 preguntas para dar firmeza o aplicar la palabra de Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Para mantenernos enfocados en lo que es la historia bíblica, lo que estamos estudiando. Hacemos la aplicación, la ley de Dios con todo su rigor. Aquí vemos cómo Dios nos muestra su ley a través de la palabra. Aplicamos directamente la ley como un espejo que me muestra cómo he ofendido a Dios y al prójimo. Acá vemos en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios, vemos la misericordia, vemos el dulce evangelio de Cristo, lo que yo no pude, puedo ni podré jamás hacer para ganarme el favor de Dios. Jesucristo lo hizo en mi lugar y como lo hizo, muriendo en la cruz del Calvario. ¿Qué pediré? Aquí son los frutos de mi fe, frutos de gratitud por todo lo que Cristo ha hecho por mí. Yo no merecía que Cristo muriese en la cruz por mis pecados. Sin embargo, las cosas del reino de los cielos no se trata de merecimiento, sino se trata de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios por cada uno de nosotros. Aquí un corazón agradecido, un creyente que ha recibido de Cristo todos los regalos espirituales, el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna. Anhela, desea dar frutos de fe que sean visibles hacia los demás. Los minutos que nos quedan vamos a hacernos la pregunta. A veces hemos escuchado gente decir, algunos con sentido concreto de lo que están diciendo y otros por decir no más, pero algunos dicen, este niño hermoso, ¿verdad? Es un angelito, no tiene pecado, es perfecto, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de esa expresión que a veces ya se ha vuelto tan común que uno dice a los bebés, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Querida Elizabeth, cuéntenos. Dice David, en pecado me concebió mi madre, en pecado fui concebido, o sea, ya nacemos con el pecado. Gracias, querida hermana. Ahí está. Esa es nuestra realidad. A veces, hermanos, hermanas en Cristo, somos muy buenos tratando de esconder las cosas que no podemos esconder. Usted y yo sabemos que hay un dicho que dice, es difícil tapar el sol con un dedo. Y eso podemos aplicar a este ADN. Nacemos con el ADN de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Bien dijo nuestra hermana Elizabeth, el Salmo, el rey David, inspirado por Dios, dijo, mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Y si eso no nos convence, ¿verdad?, de que todos somos pecadores el momento que llegamos a este mundo, Romanos 3:12, alguien que me ayude con la lectura de Romanos 3:12 de aquí de la pantalla nomás. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:12. Excelente, entonces ahí está. Y la lista sigue, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice. Y sigue acá otro pasaje bíblico. También sigue Fernando. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Aquí todos los hombres es general, ¿verdad? Es toda la humanidad, toda la creación de Dios. Por cuanto todos pecaron, y si todos pecamos, la Biblia es clara, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, el pecado original o heredado de Adán y Eva, dice, es una culpa hereditaria y una corrupción hereditaria de la naturaleza humana. Es algo que está pegado en nosotros, por más que quiera uno arrancarlo, por más que quiera deshacerse,
Por más que haga lo que haga, no podemos, porque esa es el ADN de nuestros primeros padres que corre por las venas. Por eso hay maldad en nuestra vida, ¿verdad? Por eso el Señor acá en la tierra, ¿verdad? Nos dice que nadie puede ser perfecto 100%, ¿verdad? Por eso tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Querida Elizabeth, ayúdame por favor con este texto bíblico de Romanos 5, 18 al 19, por favor. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque, así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 18, Gracias, 19. hermana. Perdón. Ahora, ¿de quiénes está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿De quiénes Hablando de está Adán, hablando el apóstol? ¿Adán? ¿Qué hizo Adán? él fue el transgresor, él Ujú. transgredió. Excelente. ¿Dónde está el nombre de Eva aquí? No dice nada de Eva, ¿verdad? No, No, ok. Muy bien. Entonces, por Adán, ¿verdad? La culpa, ¿verdad? Es de él porque él era el líder del hogar. Y a él Dios le llamó a rendir cuenta, ¿verdad? Entonces, por su incredulidad, por su desobediencia, trajo todo lo que viene. El pecado es como una, no sé, ¿cómo le podríamos decir? Como una bola que se pega, ¿verdad? Y va arrastrando todo lo demás. Es como un efecto dominó, ¿verdad? Entonces, perdió todo, llegó la muerte, este, la culpa, la conciencia y todo lo demás. Querido Luis, adelante, hermano. Profesor, de pronto me salta la duda de que cuando dice un solo hombre, también está Eva, porque recuerde que era un solo cuerpo, Sí. ¿o me equivoco? Ujú. No, sí, 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 está bien aquí, pero a quién le llamó Dios a rendir cuentas es a Adán, ¿verdad? Adán, el principio bíblico no ha cambiado. Dios creó primero al hombre y del hombre sacó, de la costilla del hombre sacó a la mujer. Entonces, el principio bíblico es que el hombre fue creado primero que la mujer, ¿verdad? Y por eso Dios aquí dice que por la culpa de Adán, ¿verdad? Aunque Eva comió primero el fruto, pero Dios llamó a rendir cuentas a Adán, ¿verdad? Querido Duvernay, adelante. Sí, pastor, también habla el texto de que uno solo, pues, pagó las culpas de ellos, ¿sí? De Adán y Eva, que fue el Señor Jesucristo cuando fue crucificado, que, pues, hirió a la serpiente. Y, pues, ahí está hablando de Adán, de Eva, y está hablando del Señor Jesucristo. Excelente, la segunda parte, muy bien, que no todavía no hemos hablado, es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Obedeció perfectamente todo lo que su Padre exigía de nosotros, el cumplimiento perfecto, 100%, nada como siempre decimos que el 99.9% Dios ya por que yo soy buena persona me va a ayudar el 1%, nada de eso. En las cosas de Dios 100% o nada, ¿verdad? Entonces, Jesucristo lo hizo todo por nosotros, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que por su obediencia, por su muerte en la cruz, por su obediencia activa y pasiva, ¿verdad? Muchos serán constituidos justos. ¿Qué es justos? Es la palabra justos, es como de leyes, ¿verdad? De un juzgado, ¿verdad? Es declarar justo, inocente a alguien, ¿verdad? Es absolverlo
de su culpabilidad. Entonces somos declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios, no por algo que hayamos hecho, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Qué maravilloso. Aquí, alguien que me ayude con este texto bíblico. Fernando. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Apocalipsis 21:3. Excelente. Entonces, en el cielo, todos los creyentes algún día estaremos con Dios, ¿verdad? Y nada más. Y una vez, Fernando. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que toma gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22:17. Gracias, hermano. Muy bien. Usted y yo sabemos que vivimos todavía de este lado del cielo. Acá todavía pecamos todos los días de nuestra vida con pensamientos, con palabras y con nuestras acciones. Hay momentos en mi vida que a veces digo, ay Señor, cómo quisiera no ofenderte a ti, no ofender a mis hermanos, a mis familiares, a mi esposa, a mis hijos, pero al fin termino dándome cuenta que sí los ofendo en pensamiento, palabra y obra, ¿verdad? Pero en el cielo, cuando el Señor nos llame a su presencia, ahí sí viviremos en perfecta justicia y santidad, ¿verdad? Nuestros cuerpos santificados, glorificados, que llegaremos a ser pues como el Señor quiere que seamos en el cielo, ¿verdad? Pero mientras estemos de este lado del cielo, que el Señor nos dé la fortaleza espiritual para recordar sus promesas, para recordar su amor, para recordar su fidelidad, aunque nosotros somos infieles, aunque nosotros prometemos muchas cosas y no cumplimos, aunque nosotros presumimos que amamos a Dios, Dios sabe nuestra realidad espiritual, pero aún Él nos ama, nos cuida, nos protege y todos los días nos muestra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único intercesor entre Dios y los hombres, el único que hizo la paz entre Dios y nosotros. Duvernay, adelante, hermano. Sí, pastor, tengo una pregunta que leí ahí en el capítulo de Apocalipsis que dice, el espíritu y la esposa decían ven, pero entonces a quién, o sea, no entiendo por qué, a quién se refiere cuando dice que la esposa dicen ven. El espíritu pues es Dios, el creador. Y La sabemos que el esposa es Espíritu la Santo pues iglesia, ¿verdad? El Señor Jesús siempre habla la esposa como la iglesia amada. En Efesios capítulo 5 nos habla de una forma maravillosa que la iglesia es la esposa de Cristo, ¿verdad? Entonces, la iglesia podría ser en este caso específico, ¿verdad? ok, pastor, bueno, gracias por la respuesta, muy amable. Ya de nada, hermano. Muy bien, entonces gracias por su participación, hermanos. Un texto maravilloso. Usted nota que al empezar la clase empezamos con una nota triste al ver que nuestros primeros padres es cercano a nosotros porque es nuestra familia, ¿verdad? Adán y Eva cayeron en pecado por la incredulidad, la desobediencia, escucharon las mentiras del diablo, pero concluimos con una nota gozosa, con la certeza absoluta de que la promesa que Dios hizo a Adán y Eva ya fue cumplida en Cristo Jesús. Usted y yo somos los beneficiarios directos de esa gracia, de ese perdón y de esa promesa eterna en el cielo. Entonces, que el Señor siempre les bendiga, siempre les fortalezca y les mantenga firmes en la fe que Cristo ha plantado en sus corazones para que valientemente compartan
Compartan la historia. Sí, es de tristeza, de angustia, de dolor, pero es una historia de gracia, porque ahí está la primera promesa de un Salvador, Jesucristo, que Dios lo que dice, cumple, y Él es fiel a sus promesas. Cerremos entonces con una oración. Padre eterno, te damos gracias por la bendición que nos has dado de abrir la Biblia, leer el capítulo 3 de Génesis, mirar de cerca, Señor, la devastación que produjo la desobediencia, que produjo la incredulidad, que produjo el escuchar las mentiras de Satanás. Pero al mismo tiempo vemos tu amor, Señor, tu misericordia, tu paciencia, tu compasión por estos miserables pecadores, Señor, y le prometiste un Salvador, como lo haces con nosotros. Todos los días, Señor, tú nos tomas de la mano, caminas junto a nosotros, nos libras de todo mal y peligro, y sobre todas las cosas, nos perdonas nuestros pecados y nos sigues recordando la certeza absoluta de la salvación eterna en el cielo por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Concédenos, Señor, una bendecida noche y también concédenos el privilegio de poder estudiar tu palabra el día miércoles. Restauramos en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos queridos, hermanas en Cristo, que descansen, que tengan